Hola, somos el grupo número 16 del curso 3K8 de la materia de backend de aplicaciones y vamos a presentar el patrón de diseño Observer. El grupo está formado por Felipe Díaz Pose, Tomás Munil, Tadeo Parisato, Federico Stagnaro y Nicolás Petraglia. Los temas que vamos a presentar son una breve introducción a la problemática que conllevó el desarrollo del patrón, qué es el patrón Observer, cuál es la estructura de clases del patrón, para qué se puede aplicar seguido por un ejemplo implementado en Java y finalmente las ventajas y desventajas de la aplicación del patrón. Uno de los desafíos relacionados al descomponer un sistema en una colección de clases que colaboran entre sí es mantener la consistencia entre los objetos sin acoplar fuertemente las clases. Veamos que no es bueno tener clases altamente acopladas, porque hacen que sea difícil realizar modificaciones, mantener el software, disminuye su capacidad de reutilización y además cualquier cambio en una clase puede llegar a generar errores inesperados y añade una cierta complejidad en su rastreo y solución. Por ejemplo, esto es visible cuando tenemos varias interfaces de usuarios sobre un mismo conjunto de datos. En este caso, necesitamos una relación que permita independencia entre los datos y las representaciones de los mismos, aunque también pueda trabajar en conjunto. Lo que buscamos en definitiva es que cuando cambie algún elemento del conjunto de datos, también se vea reflejado en sus interfaces. Entonces, como las representaciones dependen del conjunto de datos, se les debe notificar cualquier cambio en el estado. El patrón observer viene a solucionar esta problemática. El observer es un patrón de diseño de comportamiento que permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda al objeto que están observando. La finalidad principal de este patrón es definir una dependencia uno o muchos entre objetos, de modo que cuando cambie el estado de un objeto, todos sus dependientes automáticamente son notificados y actualizados. Vamos a pasar a explicar la estructura de clases del patrón observer. Básicamente este patrón contiene una clase denominada publisher o sujeto, que es un objeto que tiene un estado interesante, y por otro lado las demás clases son los conocidos como suscriptores u observadores que están interesados en conocer los cambios de estado en el sujeto. Bueno, los sujetos lo que contienen es una infraestructura de notificación que básicamente se implementa de la siguiente manera. Tienen una lista, un atributo de tipo lista que contiene referencias a objetos suscriptores y dos métodos que nos van a permitir añadir suscriptores y otro método que nos va a permitir quitar suscriptores, que son el subscribe y el unsubscribe. Por otro lado, tiene un método notificar suscriptores. Este método lo que va a hacer es que cuando ocurra un cambio de estado en el notificador o en el publicador, se va a recorrer esta lista de suscriptores y se va a llamar al método update o actualizar que está implementado en cada uno de los suscriptores concretos. Por otra parte, tenemos la interfaz suscriptora, que lo que hace es declarar una interfaz de notificación y en la mayoría de los casos consiste en un único método denominado update o actualizar de manera genérica. Y todas las clases, que son los suscriptores concretos, deben implementar esta interfaz para que el notificador no esté acoplado a clases concretas. Normalmente los suscriptores van a necesitar cierta información para realizar algunas acciones en respuesta a las notificaciones que son emitidas por el notificador. Para recibir esta información lo pueden hacer de dos maneras, con una implementación push, que es que los datos necesarios para realizar sus tareas se van a enviar como parámetros en el método update, o una implementación pull, donde el publisher se va a pasar a sí mismo como parámetro en este método, en la invocación de este método. Bueno, finalmente tenemos la clase cliente, que es la que se encarga de crear los objetos de tipo notificador y suscriptor por separado y de suscribir los suscriptores o los observadores al sujeto. Además tenemos una versión alternativa de implementación que puede hacer que la estructura de clase sea más flexible, haciendo que los sujetos o los publishers también implementen una interfaz en común.
En cuanto a la aplicabilidad de este patrón, ahora vamos a explicar algunas situaciones en las que sería muy útil. Por ejemplo, podemos utilizarlo cuando los cambios en el estado de un objeto puedan necesitar cambiar a otros objetos y el grupo de objetos sea desconocido de antemano o cambie dinámicamente, es decir, que cambie en el tiempo de ejecución. Otro caso en el que lo podemos utilizar es cuando algunos objetos de la aplicación deban observar a otros, pero solo durante un periodo de tiempo limitado o en casos específicos. Algunas aplicaciones más concretas pueden ser, para los casos que sea necesaria, la implementación de notificaciones push. Por ejemplo, estas son alertas en tiempo real que reciben los usuarios cuando ocurre algún evento, muy usado en casi todas las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles, como por ejemplo WhatsApp, Instagram y Facebook. Adicionalmente, este patrón es empleado en el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Cumple un papel fundamental para mantener la sincronización y la reactividad de los elementos visuales en respuesta a eventos generados por el usuario. Por ejemplo, hacer clic en un botón que actualice elementos de la interfaz instantáneamente. El patrón Observer es ampliamente utilizado en frameworks de frontend como por ejemplo de Angular, React y Vue. Además, es muy útil en caso de juegos de multijugador en línea, ya que el patrón permite mantener la sincronización de las acciones de los jugadores. Cuando múltiples jugadores interactúan en un mundo virtual compartido, el patrón Observer es una buena estrategia para mantener la sincronización de acciones y eventos entre los distintos jugadores. Permite establecer un mecanismo eficiente para notificar a los jugadores acerca de las acciones realizadas por otros. Vamos a abordar ahora la implementación del patrón Observer a través de un ejemplo. El dominio que planteamos consiste en un negocio que necesita gestionar pedidos de clientes que van a ser entregados a domicilio. Básicamente, el objetivo es enviar notificaciones al cliente cada vez que cambie el estado de su pedido. Esto puede ser, por ejemplo, cuando el pedido va a ser confirmado y es confirmado y empieza a ser preparado, o cuando es despachado, entre otros estados que puede adquirir el pedido. Y básicamente el problema consiste en que los clientes pueden haber seleccionado uno o más medios de notificación. Los medios de notificación que suponemos que van a ser los disponibles son WhatsApp, Telegram o email. Y lo que buscamos fue plantear una solución que, utilizando el patrón Observer, que nos permite evitar un fuerte acoplamiento entre las clases, permitiendo que la lógica que se encarga de enviar las notificaciones no esté rígidamente ligada al proceso de gestión de pedidos. Bueno, acá tenemos la estructura de clase que planteamos para este ejemplo, donde tenemos las interfaces del sujeto o el notificador, que va a ser implementada por la clase concreta pedido, y por otro lado tenemos la interfaz observador, notificación pedido, que va a ser implementada por las clases concretas interfaz notificación email, interfaz notificación WhatsApp e interfaz notificación Telegram. A continuación, vamos a mostrar el código que desarrollamos con la implementación del patrón. Ahora estamos en el código. Primero vamos a mostrar acá la programación del sujeto o del notificador. El notificador, que es la clase concreta, en este caso de nuestro ejemplo, es el pedido, es la clase pedido, y debe implementar la interfaz definida aquí, que es interfaz sujeto notificación pedido, donde hay tres métodos que se deben implementar, que es notificar, o que sería en la estructura del patrón el notify subscribers, el subscribe, que lo llamamos añadir suscriptores, y el unsubscribe, que es quitar suscriptores. En la clase simplemente agregamos, para implementar este patrón, agregamos una lista de tipo interfaz observador, que se llama observadores, y los métodos añadir y quitar lo que hacen es recibir un observador por parámetro, que es del tipo interfaz observador notificación pedido, y en el caso de añadir suscriptor lo añade a la lista, y en el caso de quitar suscriptor lo remueve de la lista. Muy simple. Por otro lado, tenemos el método notificar, que lo que hace es recorrer nuestra lista de observadores y llamar al método update, que en nuestro caso del dominio lo llamamos enviar notificación, y lo que hicimos en este caso es una implementación push del método
porque estamos mandando por parámetro todos los datos necesarios para que las interfaces puedan realizar su tarea. También la clase pedido contiene otra clase cliente en nuestro ejemplo, que es el que tiene los datos para posteriormente también realizar la notificación por vía Telegram, WhatsApp o email. Bueno, esta es la parte donde vamos a ver los observadores de la implementación del programa. Esta es la interfaz de los observadores en los cuales definimos la estructura del método de enviar notificación que será implementado por las clases concretas. Las interfaces, bueno, en este caso la clase concreta se llama interfaz debido a que es una comunicación con un software externo. Aquí se implementa el método de enviar notificación diciendo que se envía la notificación. Iría después de esta línea toda la lógica para la comunicación con el servicio de email. De igual manera hicimos con Telegram y WhatsApp. Bien, en la estructura del patrón observer hay una clase que se llama cliente que crea los sujetos y suscriptores. En este caso corresponde a la clase main. En primera instancia creamos el pedido con un cliente tipo asignado, las interfaces de comunicación con los software externos y los suscribimos al pedido. Cuando estamos ejecutando y queremos confirmar el pedido, dentro de este método se cambia el estado del pedido a confirmado y cuando se cambia el estado confirmado se notifica a sus suscriptores. La notificación de los suscriptores funciona iterando por cada uno de los observadores y se ejecuta el método de enviar notificación que está definido en cada una de las interfaces. Enviar notificaciones corresponde con el método update de la estructura del patrón. Entonces si tocamos Enter en la consola, podemos ver que se confirma el pedido y se envían las notificaciones por cada uno de los métodos. El patrón observer cuenta con varias ventajas, entre ellas es que cumple el principio de abierto y cerrado. Esto significa que puede introducir nuevas clases suscriptoras sin tener que modificar el código de la clase notificadora. Esto es muy bueno ya que permite una extensibilidad fácil y mantenible del sistema. Otra de sus ventajas es que sus relaciones son dinámicas. Esto significa que el patrón permite que se establezcan nuevas relaciones entre las clases suscriptoras y la clase notificadora en tiempo de ejecución. Otra de las ventajas que tiene este patrón es que cumple el principio de responsabilidad única. Esto lo logra separando la responsabilidad de manejar los cambios de estado del sujeto de la lógica específica de los observadores. Una última ventaja que tiene este patrón es que facilita las pruebas unitarias, y esto es debido a que el patrón promueve el desacoplamiento, ya que los observadores y el sujeto pueden probarse por separado, lo que facilita pruebas unitarias y la identificación de posibles problemas. El patrón observer también cuenta con algunas desventajas, como puede ser el orden aleatorio en sus notificaciones. Esto se debe a que no cuenta con ningún mecanismo que permita dar un orden específico a cómo reaccionan los observadores a los eventos. Y esto puede ser muy perjudicial si el dominio del problema pide un orden específico en estas reacciones. Otro problema que tiene son las posibles sobrecargas de notificaciones. Esto puede ocurrir si un notificador tiene muchos suscriptores y puede generar una sobrecarga en el sistema al momento de enviar una notificación y hacerla visible para sus suscriptores. Otra de las grandes desventajas de este patrón es que si tiene una implementación incorrecta puede llevar a un aumento innecesario de la complejidad del código. Si no se definen claramente los roles de observador y de sujeto observado, así como los mecanismos de notificación, el código puede volverse muy difícil de entender y también de mantener. En conclusión, el patrón observer es una solución efectiva para abordar un tipo específico de problema, mantener la consistencia entre objetos sin acoplar tanto las clases, pero también presenta algunas desventajas. El orden aleatorio de notificación puede ser un comportamiento no deseado para algunos dominios, las posibles sobrecargas de notificación y la posibilidad de una implementación incorrecta que aumente la complejidad del sistema de una forma innecesaria. Finalmente,
El patrón observer es una herramienta valiosa para diseñar sistemas flexibles y desacoplados, pero debemos usarlo con cuidado y comprenderlo previamente para aprovechar realmente su beneficio.